todas las cosas, Dieguito. Y ahora en comunicación con Diego Lorca, él es investigador del Observatorio Internacional del Trabajo y el Futuro, la OITRAF. ¿Cómo estás, Diego? Muchas gracias por tu tiempo acá. Jimena y Diego te saludan. Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, ¿y a Muchísimas vos? gracias a ustedes también por el tiempo que nos brindan. Por favor, Diego, gracias a vos. Y bueno, para charlar un ratito acerca de un tema que obviamente ha sido uno de los ejes centrales a debatir durante lo que fue la pandemia y los trabajos, ¿no? O sea, en torno Ujú. a, bueno, por un lado, cómo muchos adaptaron su trabajo a modo de home office y cómo también este nuevo escenario y adaptarse a nuevos ritmos de laburo, ya sea en nuestras casas, haciendo también mitad y mitad ahora, como también abrió la cabeza no solo de empleados, sino de empleadores, de la jornada laboral que se viene, ¿no? Con vistas a futuro. Y en esto es la consulta y ante también el proyecto de ley de reducción de la jornada laboral que te consultamos, para que nos cuentes un poco en qué escenario estamos y bueno, y cómo se plantea la jornada laboral propiamente dicha a futuro. Bueno, antes que nada siempre es importante y necesario hacer un poco de historia sobre Claro. el origen de la Ujú. jornada laboral que nosotros tenemos en Argentina, en América Latina y el mundo, ¿no? Que son 9 horas, El, ¿no? O sea, lo que uno, la jornada, digamos, o sea, entre comillas, digamos, normal de cualquier o sea, trabajador eran 9 horas, horario de almuerzo, pero bueno, o sea, propiamente dicho, sí, sí, y si nos remontamos a los orígenes, digamos, de la revolución industrial y del sistema capitalista como modo de producción dominante, las jornadas de trabajo llegaban a las 14, 16, uff, 18 horas, sí, hasta justamente hasta la fatiga y a la muerte en los lugares de trabajo. totalmente. Recién a finales del siglo XVIII, la clase obrera inglesa comenzó a impulsar una lucha por la reducción de la jornada laboral a 10 horas y recién en 1848 se instauró, después de las revoluciones europeas, ya por todos conocidas, se instauran estas 10 horas de trabajo. La actual jornada de trabajo que nosotros conocemos de 48 horas semanales, 8 horas por día, viene de 1880, también que para todos es muy conocido, lo que se desarrollaron las protestas en Chicago, los famosos mártires de Chicago Ujú. que fueron asesinados durante una huelga en 1886, finalmente se declaran dos grandes hitos para los trabajadores en el mundo. El 1 de mayo como Día Internacional de los y las Trabajadoras y las 8 horas de trabajo, ¿no? Claro. Eso, América Latina llegó varios años más tarde, recién en 1917 en México, lo incluye en la Constitución mexicana y en Argentina en 1929 recién pudimos tener estas 8 horas de trabajo diario. Entonces, ¿a qué vamos con traer la historia? Primero, porque todo tiene un origen y segundo, que el origen esto está basado de la jornada laboral en la lucha del movimiento obrero, del movimiento sindical de todos los países desarrollados de aquel entonces o donde la industria había tenido ciertos grados de desarrollo. Entonces eso es un poco la historización de cómo llegamos hoy, porque de repente hoy se escuchan debates vacíos de contenidos, debates sumamente liberales donde no ponen en juego ni toda esta historia de lucha del movimiento obrero ni la importancia que tiene el trabajador a la hora de hablar de productividad, ¿no? De la jornada de trabajo, que es un elemento que hoy se discute mucho. Ujú. Trayéndolo un poquito más a la actualidad, en el contexto que nosotros estamos viviendo, también, digamos, hay que contextualizar que estamos viviendo a partir del 2008, de la caída de Lehman Brothers, una crisis económica, financiera, total, digamos, que ya para todos lo sentimos, ¿no? Lo percibimos, lo vivimos, lo sufrimos todos los días, y esa crisis del 2008 también trae cambios, fundamentalmente en la economía y en los modos de producción, ¿a través de qué? De palabras que en aquel entonces eran desconocidas, pero que hoy para todos ya son más populares, como por ejemplo los procesos de robotización, de automatización, de nanotecnología, de biotecnología, todo basado en el Big Data, en la inteligencia artificial, esta nueva etapa del capitalismo que nosotros, retomando otros autores, también hemos caracterizado como la fase digital del capitalismo, que se viene desarrollando a partir del 2008 y que hoy está en expansión y en consolidación.
trajo un cambio profundo en todo lo que son los procesos productivos y de servicio y por ende en el mundo del trabajo. Y entonces ahí ya sí nos acercamos a la realidad que nosotros estamos viviendo. Entonces, ¿qué proponíamos nosotros en nuestra nota? Digamos, el aumento en la productividad de la mano de obra, digamos, del trabajo, a raíz de esta inversión fuertísima en la industria tecnológica, lo que hace es aumentar la productividad a niveles nunca vistos, ¿no? La misma fuerza de un trabajador en el mismo tiempo produce ahora muchísimo más que antes del 2008. De hecho, no quisiera aburrir, digamos, a la audiencia con un montón de datos, digamos, pero si entran en nuestras redes sociales, digamos, y pueden ver la nota, van a ver ahí todos los datos donde podemos mostrar, digamos, cómo este aumento de productividad lo que ha traído para la clase trabajadora ha sido desocupación, aumento de la informalidad y reducción del salario, digamos. Entonces, en ese marco es donde se empieza a discutir en Argentina, a partir de iniciativas, digamos, también de diputados de extracción obrera, sí, la reducción de la jornada laboral. Y en eso, debates como no solo la jornada laboral, sino la productividad del trabajo, el salario, la distribución de la riqueza, como elementos fundamentales a la hora de discutir qué jornada laboral queremos y qué derechos queremos también para los y las trabajadores. Ahora, Diego, te pregunto y te consulto en relación a esto último que vos estabas diciendo. Digo, desde el lado obrero, desde el lado del trabajador, hay una propuesta. Desde el lado empresarial, por decirlo de alguna forma, hay otra. ¿Cómo se puede lograr un acuerdo, digo? ¿O cómo se puede llegar a implementar esto? Porque lo pienso, digo, en esto de la pandemia mostró que muchas veces muchas cosas que están establecidas o que se creen que están establecidas desde hace muchísimos años, mostró que tal vez no era, no sé, por poner un ejemplo, tan importante ir a una oficina, trabajar de tu casa, digo, si tenés las condiciones adecuadas. ¿Cómo se hace para lograr este acuerdo entre ambos sectores o entre ambas posturas? Y primero intentando ver el fondo de la cuestión y no la forma, ¿viste? Porque como vos bien decís, y creo que también es para todos conocidos, que el mundo de la pandemia y de la pospandemia viene a desnaturalizar cosas que hasta antes de la pandemia teníamos absolutamente naturalizados, como por ejemplo, como vos haces referencia, la forma de trabajo. Claro. Pero entre trabajar en tu casa y trabajar en una oficina, lo que está de fondo es cuántas horas tenés que trabajar y cuánto vas a cobrar por esa hora y en definitiva cuánto es el poder adquisitivo de tu salario, ¿no? Intentar discutir las cuestiones de fondo tiene que ver con intentar discutir las ganancias de las empresas y la distribución de esas ganancias. Y no solamente una cuestión de mera forma o una aparente comodidad que ahora nos brindan bajo estas nuevas formas de trabajo. Ya ahí nos salimos un poco del tema de la jornada laboral, pero sí entramos a cómo está cambiando el mundo del trabajo y cómo estas nuevas formas como los freelancers, los trabajadores de plataforma, el home office, detrás de una filosofía, como siempre el mundo empresarial es muy ducho para instalar ese tipo de ideologías que parecen que son muchísimo más cómodas, pero que en realidad pretenden echar por el piso la lucha histórica y los derechos históricos conquistados, digamos, por la clase trabajadora con lucha. Entonces vos me preguntás, ¿cómo puede ser posible eso? Y eso a lo largo de la historia ha sido posible de una sola forma: el movimiento obrero organizado luchando por sus intereses. Nosotros como observatorios, digamos, si bien podemos tener alguna posición al respecto, y de hecho en nuestras notas queda en constancia de nuestra posición, lo que intentamos es traer, digamos, elementos científicos, objetivos, materiales de la economía, de la distribución, para poder comprender que no solamente es necesaria una reducción de la jornada laboral por los altos grados de explotación a los cuales estamos sometidos, sino que es materialmente posible. Claro. Miren, yo les voy a tirar un ejemplo de una nota que salió hace muy poquito en el Orden Mundial, donde se refleja cómo, por ejemplo, los gerentes de las empresas están cobrando 355 veces más, por ejemplo, que un trabajador raso.
Este es un último dato de hará unos 2 o 3 días. Acá, discúlpenme el espacio ahí, pero lo estoy buscando. Entonces, si nosotros vemos acá un dato muy concreto, que en las empresas de Estados Unidos, ¿no? Un directivo, mira, en total, durante el año de la implosión de la pandemia, un CEO de una gran compañía norteamericana llegó a ganar de media $24 millones, 3,8 millones más que en 2019, ¿bien? Entonces vos decís, y seguís viendo datos y decís, los CEOs de las grandes empresas cobran 352 veces más que un trabajador de esa misma empresa. Imaginemos, ¿no?, cuál es la diferencia en la distribución entre el dueño o los dueños, que son grandes fondos de inversión, y los trabajadores. Entonces ahí no hay argumentos, digamos, de parte del mundo empresarial que no sean sumamente liberales y argumentos sumamente elitistas que puedan justificar que no es posible la reducción de la jornada laboral. Claro. Incluso nosotros en nuestra nota vamos un poquito más allá, decimos, es posible reducir la jornada laboral y aumentar los salarios, sí, ¿no? Vemos también cómo las grandes, hoy vemos a millonarios y no los criticamos nosotros en nuestras notas, digo, lo critica Antonio Guterres desde la ONU, lo critica el Papa Francisco, digo, lo critican Bill Gates, sin ser santo de nuestra devoción, a cómo hoy tenemos a una gran nueva fracción, digamos, de aristocracia financiera y tecnológica que está viendo aumentados sus niveles de riqueza a cifras que son impensables, inabordables para nosotros. Y eso siempre a lo largo de la historia, desde el desarrollo de la revolución industrial hasta la actualidad, ha sido posible gracias a un solo factor en la economía, que es la fuerza de trabajo, que es lo único que crea valor, que genera valor y que pone la economía en el movimiento. Entonces, si vos me preguntás cómo, y yo creo que la respuesta está a lo largo de la historia. Esto va a ser una pulseada, una lucha entre los sectores empresarios, el sector trabajador y el Estado intentando regular en beneficio de uno o de otro, ¿no? Porque también vemos algunas declaraciones, por ejemplo, tenemos algunas declaraciones del ministro de Trabajo o del ministro de la Producción, que no van en la misma sintonía y que no se preguntan sobre la distribución de la riqueza, sino que más bien parecería ser que el reclamo por achicar la jornada laboral parecería ser un capricho o una piedra en el zapato de la clase trabajadora que tiene salarios, digamos, pésimos y que no se tolera más, digamos. Creo que estamos en una crisis en términos generales y salariales, que no se soporta más y que la única salida, como también proponemos en la calle, es que los actores del sector trabajador nos podamos organizar, aportando fuerza, aportando conocimiento, aportando experiencia, aportando lo que tengamos para aportar, para dar una lucha contra estos sectores que lo único que pretenden es seguir acumulando y acumulando a costa del sacrificio ajeno. Diego, para ir finalizando, también es interesante rescatar un poco, además de, bueno, de obviamente lo que todos imaginamos y que estuvimos leyendo también a lo largo de estos años y en lugares donde se está ya aplicando la reducción de la jornada, que es aumento de la productividad, mayor cantidad de ventas, también cómo influye esto en los trabajadores, ¿no? En cuanto a su salud mental, el estrés, ¿qué resultados se han visto? Y tenemos... por ejemplo, la OIT, uno de los actores internacionales, digamos, de mayor renombre del mundo del trabajo, es una agencia tripartita y propone también la reducción de la jornada laboral justamente para que ese tiempo pueda ser un tiempo de descanso, un tiempo de ocio productivo, en donde el trabajador disfrute más de su familia, del deporte, del acceso a la cultura, al arte, a la educación también. Y claramente cuando tenemos menos tiempo para estar en el trabajo y más tiempo para estar compartiendo, socializando, ya sea cultural, artística, educativamente, eso también trae enormes beneficios a lo que es la salud mental, digamos, de los y las trabajadoras en Argentina y en el mundo, porque el tema que hoy los trabajos se están precarizando. Digo, el trabajo como realización personal hace mucho tiempo
o son pocos los afortunados que podrían lograr eso, ¿no? En general, el trabajo hoy se ha convertido solamente en un lugar donde uno va a sufrir, por decirlo en términos más amplios. Después claro. de ese sufrimiento podemos ponerle números, ¿no? También. Diego, bueno, ya para finalizar, ¿en qué estado se encuentran los proyectos presentados acá en Argentina? Los proyectos están, tanto el proyecto de Hugo Yasky como el proyecto de Claudia Ormachea, dirigente de la bancaria, que son de los actores que nosotros hemos visto que más argumentos generales o sistémicos dan, están presentados y están en proceso de debate. Seguramente en la agenda política de cara a los próximos meses estaremos teniendo como más novedades sobre los avances de estos proyectos, pero es una discusión que se nos viene y que va a estar en la coyuntura del sector seguramente por los próximos meses. Gracias, Diego, por tu tiempo acá en Radio San Isidro. No, gracias a ustedes. Ahí estábamos hablando con Diego Lorca, él es licenciado en Psicología y miembro del Observatorio Internacional del Trabajo del Futuro.